Muy bien, bueno, vamos a tener el mensaje de esta mañana. Lo estamos grabando porque después lo subimos a YouTube, en la página de la iglesia, pueden escuchar. Tenemos todos los mensajes, todos los hermanos que predican. Ahí pueden buscar, hay el mensaje de las damas también. Hay mensajes de diferentes tipos que ustedes pueden estar buscando y tener el alimento espiritual. Nosotros los conocemos, a ustedes, predicamos y enseñamos la palabra de Dios. Por eso mismo ustedes pueden tener confianza que lo que estamos grabando y lo que subimos a YouTube es la palabra del Señor. A su vez estamos transmitiendo en directo desde allá a Facebook y nos están viendo en diferentes lugares. Todas las reuniones lo estamos haciendo, así que ustedes, si no pueden venir en alguna reunión miércoles, no es la idea de que ustedes no vengan, la idea es que vengan y que participen, porque es diferente. Pero si no pueden venir por algún motivo, todos los miércoles, 7 de la tarde, también estamos transmitiendo nuestra reunión de los miércoles. La idea es que todos tengan alimento espiritual. Si tú comes poquito en la semana, no te va a hacer muy bien. Tú comes todos los días, ¿no? Y 2 o 3 veces por día a veces. Algunos comen una vez, otros comen 2, otros comen 3, y algunos más capaz. Y en la palabra de Dios es lo mismo. Si nosotros no comemos de la palabra de Dios, no estamos alertas a las cosas que tenemos que estar alertas. Y por eso dice la palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. Y cuando uno conoce la palabra de Dios, las cosas son diferentes, porque puede contrarrestar los pensamientos malos, negativos de nuestra vida. Tengo algunos versículos para compartir con ustedes. Vamos a ir a Mateo primero, capítulo 4, versículo 21, Mateo 4, 21. Lo que traje en esta mañana es este tema: ¿cómo restaura Dios? ¿Cómo restaura Dios? La liberación, la sanidad espiritual, física de nosotros, ¿cómo el Señor nos puede restaurar? Y este tema, en la introducción que tengo, es esto: cuando Dios está restaurando a alguien, no lo está haciendo a medias, no lo está arreglando a medias. Cuando el Señor restaura a alguien, lo hace completo. Y eso lo tenemos que admirar del Señor, apreciar del Señor, que el Señor nos puede restaurar. Creo que todos, en alguna manera, hemos pasado por pozos depresivos, pozos de conflicto, pozos de desesperación, de enfermedad, de problemas aún mentales, porque nos agobia, porque nos estresa algo. Y cuando estamos en esa situación, no vemos la salida, no vemos cómo podemos hacerlo, pero cuando el Señor nos restaura, Él lo hace completo. Y esa experiencia es una experiencia de vida. Es una experiencia que podemos decir, Dios me cambió la vida. Después de ese momento, después de esa restauración, Dios me cambió completamente. Esa experiencia que tenemos que tener con el Señor. Tenemos que estar completos en el Señor. Cuando Dios está restaurando a alguien, puede hacerlo por una familia, por un matrimonio, por una persona, y lo que siempre restaura el Señor se mejora más que el estado anterior. Una persona crece, se multiplica y sobre todo supera ese estado que tenía anteriormente. Ya no volverá a ser la misma persona, porque el Señor lo restauró. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, entregamos a ti, Señor, este tiempo de la palabra, importante para nuestras vidas espirituales y aún, Señor, para nuestra vida diaria, nuestra vida, nuestra experiencia de vida. Queremos pedirte por todos los que están aquí escuchando, por los que escucharán. Tú, Señor, estés obrando, que el Espíritu Santo hable a sus corazones para que entiendan, Señor, esa restauración que tú haces en nosotros. Cómo, Señor, tú nos das con tu palabra y con tu Espíritu esa restauración. Gracias, Señor, por eso. Gracias por la misericordia que tienes con nosotros, por la paciencia que tienes con nosotros también. Porque muchos somos rebeldes
Y no queremos doblegarnos ante tu espíritu, ni queremos doblegarnos ante tu voluntad. Pero tenemos que hacerlo. Y gracias por eso. Porque tienes paciencia, misericordia, para esperarnos a que nosotros reaccionemos y crezcamos en ti. Bendícenos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí en Mateo 4:21 dice: pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Cuando Dios está llamando, mejora el estado anterior. Y en este versículo encontramos algo que estaba pasando. Dice que remendaban sus redes. Aquí nos está indicando en este pasaje una restauración para dar la idea de algo que estaba dañado. No podían usar las redes rotas, tenían que usar las redes sanas, ¿no es cierto? O roto, que puede volverse a usar, por lo cual fue diseñado. Y pensémoslo en relación a este pasaje, que habla de las redes rotas. Una red rota no es útil para pescar. Y restaurarla significa que vuelven a ser útiles para la pesca. Para nosotros, ser restaurado implica que volvemos a ser de utilidad en el cuerpo de Cristo. Rotos no podemos servir. Rotos no vamos a ser útiles. Porque nuestro corazón y nuestra vida está quebrantada. Hay algo que nos está impidiendo. Hay algo que nos deja avanzar. Y cuando llegamos al Señor siempre lo hacemos, como dice el Señor, que somos de barro. Y Él es el alfarero que trabaja en nosotros y nos da forma para ser de utilidad. Cuando venimos al Señor somos barro. Y usted sabe lo que significa el barro, ¿no es cierto? Ese material que está allí en la tierra que aparentemente no nos serviría si lo tomamos tal cual está. Pero Dios lo utiliza para beneficio nuestro, dándole forma para que sirva. Con el barro se hacen ladrillos. ¿Quién iba a decir que una casa de ladrillos es de barro? Bueno, es de barro cocido. Pero anteriormente, cuando era barro, no nos servía de la misma forma. Aun cuando hay gente que hace su casa de barro. No, anteriormente, en la antigüedad y muy en la campaña, se hacía y se hace todavía. Pero es más de utilidad un ladrillo cocido que nos puede edificar una casa. Así que el Señor nos toma como si fuéramos barro y como alfarero, Él nos prepara para usarnos para su gloria. Es el mismo barro que estaba crudo y el mismo barro que estaba cocido, pero con más utilidad. Necesitamos estar en las manos de Dios para llegar a ser más útiles. Y Él tiene que trabajar en nosotros. Solemos decir al Señor: úsame, Señor. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero ser restaurado. Úsame en la iglesia, úsame en el ministerio. Pero el Señor nos advierte: como estamos y en la situación que está, no te puedo usar. Tenemos que arreglarlo. Tenemos que remendarlo, decía allí el pasaje de los pescadores, para que sea útil. Cuando llegamos al Señor siempre lo hacemos de una forma humilde. Y luego viene lo que le llamamos el perfeccionamiento, que no es hecho por nosotros, ni es una fuerza personal, ni una fuerza de hombre, no es humana, sino que es por la gracia de Dios. Al Señor le dijeron: Señor, bueno. Y el Señor, ¿qué dijo? Yo no soy bueno, no hay bueno ni aún uno. La iglesia no se compone de perfectos. Al contrario, se compone de imperfectos que están buscando el perfeccionamiento a través de la justicia y la gracia de Dios. Pero no somos buenos. No somos buena gente.
porque tenemos la maldad dentro de nuestro corazón. Si Dios no controla nuestra vida, si Dios no trabaja en nuestro ser, nosotros somos uno más del montón. Pero Dios tiene que trabajar tu vida, mi vida, tiene que formarte para que tú puedas ser usado en Él. Hay un versículo, un pasaje precioso en la Biblia, en Filipenses 1:6, que dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta que venga Jesucristo. Mientras vivimos, nosotros vivimos para ser perfeccionados, santificados, limpios, para ser utilizados para su gloria. Pero el que comenzó, no dice que a partir de un momento X ya somos perfectos, ya somos útiles. No. Dice que hay un proceso. Y nosotros entendemos el proceso de la santificación. Cuando venimos a Cristo y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, se llama justificación. Ahí es inmediato. Ahí el Señor nos justificó inmediatamente. Ya pasamos a ser hijos de Dios. Pero entre paréntesis, hijos de Dios imperfectos. Todavía no somos útiles, porque Él tiene que trabajar en nosotros. Todavía tiene que extirpar de nosotros cosas por las cuales nosotros venimos arrastrando. Tenemos que aprender a qué dejar. Dice la palabra, la perfeccionará, o sea que va a llevar un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Yo te diría, el tiempo que tú le cedas a Dios tu territorio. El tiempo que tú le cedas a Dios la voluntad. Si tú eres rebelde, te va a costar mucho tiempo. Si tú eres dócil, entonces te va a llevar menos tiempo. Si tú te diste cuenta de lo que tienes que cambiar en tu vida y dejarlo, y lo haces, bueno, eres dócil y tienes menos tiempo. Pero la rebeldía del ser humano es postergar, dejar para más adelante la transformación y que lleve más tiempo porque no estamos de acuerdo o porque no nos convence o porque hay algo que todavía nos gusta y no podemos entregárselo al Señor. Dice que inició una buena obra y la palabra nos enseña que vamos siendo perfeccionados en su tiempo. Cuando nos convertimos a Cristo, empezamos a renunciar a ciertas cosas que antes las hacíamos. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a lo que tenemos que renunciar. Siempre digo, no le vamos a dar una lista a las personas que recién empiezan el camino y decir, mire, todo esto tiene que dejar usted. O todo esto, no. ¿Quién tiene que decirle lo que tiene que dejar? ¿Quién tiene que decirle la transformación? Dios. El Señor, con su Espíritu Santo, va a empezar a trabajar en tu vida y va a empezar a convencerte de que abandones algunas cosas para poder Él utilizarte para su beneficio. Renunciamos a muchas cosas que antes practicábamos en el mundo. Muchas veces tendemos a decir, y nuestros familiares nos señalan con el dedo, ¿la iglesia te prohíbe hacer esto? No, la iglesia no te prohíbe nada. Yo no les prohíbo nada, Dios no les prohíbe nada. Es el Espíritu Santo que va a trabajar en tu vida y en tu corazón para convencerte que deje de hacer eso para que Dios pueda usarte. Vamos a hacer un ejemplo que muchas veces lo hago. Cuando tú vas a la cocina, quieres tomar agua, ¿qué vasos agarras? ¿El vaso sucio o el vaso limpio? ¿Cuál agarras? El limpio. Nadie quiere tomar agua en un vaso sucio, ¿no? Cuando vas a servir la comida, ¿agarras el plato sucio porque así no tenés que lavarlo de vuelta? No. Vas a agarrar la vajilla que está limpia. Cuando Dios toma a gente para servirle, ¿tomará sucio o tomará limpio?
limpios. Pero no estamos limpios por nuestra buena conducta. Estamos limpios por su gracia. Estamos limpios porque Él nos perdonó, porque no somos condenados. Estamos limpios porque Él nos limpió. Y ahora llega el proceso de santificación. Pero ¿qué sucede con la conducta y los sentimientos que no podemos controlar, que quisiéramos deponer, pero que podemos cambiar, no podemos cambiar, perdón? Como la agresión, la ira, los malos pensamientos, el estancamiento espiritual, que es muy común. Caemos en un estancamiento espiritual muy seguido. ¿Qué significa estancamiento espiritual? Bueno, venía bien, ¿no? El domingo podemos recibir una buena palabra, andamos bien de bien, fuertes, pero el lunes pasó algo que nos olvidamos de lo que pasó el domingo. O sigue todavía un par de días más, pero en la semana se nos aguó el mensaje y nos olvidamos de Dios y nos olvidamos de las cosas y queremos hacerlo a nuestra manera. Lo que leyeron en esta semana el devocional, que espero que hayan sido todos los matrimonios que tienen el devocional, había un pasaje precioso a mi manera. ¿Lo leyeron? Yo lo quería compartir y después digo, no, si los hermanos la mayoría lo tienen, ¿no? A mi manera, a la manera que uno quiere servir a Dios. No es la manera que Dios quiere, es la manera que nosotros queremos. Y eso no está bien delante de Dios. No es a nuestra manera. Nuestra manera lo haríamos medio mundo, medio cristiano, medio espiritual y medio mundano. Pero el apóstol Pablo nos advierte y nos aclara en la palabra de Dios que nosotros quisiéramos renunciar a nuestras actitudes y cambiar, pero no pasa nada. Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando conmigo? ¿De dónde provienen estas reacciones? Si yo ahora soy hijo de Dios, ¿por qué tengo malos pensamientos? ¿O por qué tengo malas intenciones? ¿O por qué todavía no he logrado triunfar sobre, yo qué sé, pongámosle la pornografía, o los vicios, o el alcohol, o qué sé, lo que sea? ¿Por qué no lo logro? Yo quiero agradar a Dios, quiero realmente poder tener una vida nueva con mi familia, pero sigo enojándome, sigo sintiendo ira, digo palabras que luego me arrepiento, y entonces me pregunto, ¿qué pasa Dios conmigo? El Señor nos da una clave. Vamos a ir a Salmo, capítulo 19, versículo 12. Salmo, capítulo 19, versículo 12. Cuando el Señor te restaura, lo hace completo, pero tú tienes que dejarlo trabajar. 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Tú te preguntas, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué caigo otra vez en lo que no tengo que caer? ¿Por qué otra vez hay errores que vuelvo a hacerlo? El salmista decía allí, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Cuáles son los errores que estamos cometiendo? Yo me hago este análisis diariamente. Y oro al Señor. Señor, ¿cuál es el error de mi vida personal o del ministerio para poder tener lo que tú deseas para nosotros? ¿Qué es lo que impide? ¿Cuál es el error? Líbrame, Señor, de lo que me son ocultos. En nuestra vida personal, que nadie la ve, aparentemente solo Dios, hay errores que cometemos. Y esos errores, Dios que lo ve, no permite avanzar hacia una santidad completa, y entonces te puedo decir que eres o somos un instrumento sucio. Y al ser un instrumento sucio, Dios no nos usa. Podemos hacer
este tipo de preguntas? ¿Podemos pedirle estas cosas al Espíritu Santo de esta manera? Señor, no puedo entender por qué cometo estos errores, yo no lo sé. El Espíritu Santo de Dios lo sabe. Líbrame de los errores que yo no conozco, ilumíname. Y el Espíritu Santo va a iluminar tu vida y tu corazón para hacerte entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ese lugar oscuro, dice que hay un lugar oscuro en la luna. Ahora los chinos, los japoneses quieren ir al lado oscuro para conocer qué hay. A veces en nuestra vida tenemos un lugar oscuro que ni nosotros sabemos cómo es. Esa oscuridad son cosas escondidas o cosas que ocultamos o cosas que barremos, como dice aquel, barre abajo de la alfombra. Limpia la casa, pero levanta la alfombra y pone todo el barro o el polvo abajo de la alfombra. No limpió la casa. Sabe que está sucia. Puede que en nuestra vida nosotros barremos la alfombra y ocultamos cosas debajo de la alfombra. Hay cosas ocultas que nosotros solo sabemos. Pero te digo algo, Dios no se le escapa nada. Dios sabe mi interior, mis pensamientos ocultos, mis errores, los tuyos. Y para Él no se le escapa nada. Alguien decía que no quería bajar nunca al sótano de su casa cuando era chico porque decía que había un fantasma. A veces tenemos ese sótano oscuro en nuestra vida que no queremos bajar y que no queremos investigar y que no queremos estudiar qué es lo que estamos ocultando. A los ojos de los demás parecemos buenas personas. La gente nos aprecia, nos quiere, nos saluda, nos busca, tiene un chateo con nosotros, pero hay algo que no lo hemos sacado de nuestra vida y eso nos impide avanzar. Y si tú sigues en esa tesitura de seguir escondiendo las cosas, Dios la va a traer a la luz, porque no hay nada oculto que no se manifieste, sea más acá, sea más allá, el Señor lo va a traer. Debemos encontrar esas cosas misteriosas a las cuales tememos y están en nuestro corazón. Debemos llegar a la mano del Señor, porque es mejor ese recorrido que ir solos. Ese lado oscuro, ese lado escondido, ese lado que no lo hemos confesado, que seguimos andando con Él. Podemos ver cristianos que no están en pecado, que son obedientes a Dios, le aman sinceramente, pero se sienten mal. No son felices. Es un caso de infelicidad completo, totalmente. No hay alegría en su corazón. No hay alegría de venir a la casa de Dios. No hay alegría de servir en algún ministerio. Lo hacen por compromiso. Como dicen aquellos, arrimando la pelotita, pero no resolviendo el tema. Peloteando, le decimos los uruguayos, ¿no? Vamos peloteando. ¿Sabe? Hay muchos cristianos que pasan el tiempo de angustia más que en el tiempo de felicidad. Pasan más tiempo en sus temores y en sus ansiedades, problemas de relaciones con la familia, con los hijos, con los esposos, problemas de relaciones con el trabajo, con la iglesia. ¿Y entonces qué pasa? Somos cristianos obedientes, pero ¿qué sucede? Sucede que hay sufrimiento y herida que no les tocó la conversión todavía. Nuestra maestra de la escuela dominical misionera siempre ponía un corazón grande de frenelógrafo y ponía un trono en el centro y decía, si nosotros dejamos a Dios en nuestro trono, Él va a dominar nuestra vida y va a tener control sobre nosotros. Y cambiaba la figura, ponía al diablo y decía, pero si nosotros ponemos al diablo en nuestro corazón, Él va a tratar de controlar nuestra vida y nuestros pensamientos. Hay un versículo de la palabra del Señor que dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Contristar quiere decir empequeñecer, quiere decir despreciar, quiere decir hacerlo a un costado.
No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Si nosotros vivimos doble vida, decimos que somos cristianos, pero no vivimos como cristianos, nuestros pensamientos están sucios, nuestra vida está escondida, hay cosas ocultas en nuestra vida, estamos contristando al Espíritu Santo de Dios y nosotros no podemos ser utilizados por Dios. El primer paso de la conversión es el más hermoso. Como decía Apocalipsis, el primer amor. Ese es el más amor. Nunca te vas a olvidar de eso. Yo no me puedo olvidar del primer tiempo con el Señor. Y yo era un niño. Pero yo gozaba de que era hijo de Dios, que había sido perdonado, que Cristo me había salvado. El primer amor. Eso no lo puedes tú olvidar nunca. Hay heridas profundas, sentimientos que necesitan una atención del médico celestial por parte del Espíritu Santo para resolver el problema que estás viviendo, oculto en tu vida. Algunos dicen, bueno, si usted sigue así, todavía está triste y no anda bien su vida porque no ora lo suficiente o porque no lee la Biblia suficiente. Eso no son respuestas completas. Podemos orar, podemos leer la Biblia, podemos ir a la iglesia, podemos ofrendar, podemos atender a algún ministerio. Y lo vuelvo a repetir, no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque nosotros tenemos que ser honestos delante de Dios y delante de nosotros mismos. Y a su vez delante de lo que nos rodea. Esposos, familia, hijos, padres, hermanos de la iglesia, tenemos que ser honestos. Si hay algo que está impidiendo que yo sea honesto, se llama pecado. Y ese pecado tenemos que extirparlo de nuestra vida. Si nosotros podemos orar más, bienvenido sea. Si podemos leer más la Biblia, bienvenido sea. Pero tenemos que atender cuál es el problema que estamos teniendo. No podemos frotarnos las manos como Pilato y decir acá no pasó nada. Tú no puedes decir acá no pasó nada. Ya fui a la iglesia, ya cumplí, ya hice todo lo que Dios me pidió. Ahora voy a vivir mi vida. Eso se llama un traje dominical. El traje dominical. Yo normalmente no uso este saco de la semana. No, lo que viene los miércoles saben que yo vengo de sport. Y la mayoría de la semana yo vivo de sport. Pero los domingos me pongo el traje. Lo que quiero decirles es, no se ponga el traje dominical de ser un cristiano si en la semana usted no lo es. Tiene que ser sincero con usted mismo. Quizás algunos dicen que no tiene fe, por eso las cosas no le van bien, o tiene una fe muy débil. Yo sé que puede ser causa, falta de oración, falta de lectura bíblica y falta de fe. Pero todavía les digo, hay que hincarle al diente al problema que estás teniendo. No puede dejarlo pasar. Escúchame una cosa, te voy a hacer un ejemplo. Si tú tienes un dolor abdominal y 2 por 3 te viene ese ruido y te duele, te tuerce de dolor, pero ya al rato se te pasa, ¿no? Y ya dentro de 2 o 3 días tienes lo mismo. ¡Oh! Y un dolor me viene en el estómago y lo dejas pasar. Y pasa un tiempo, no sé, meses, años, lo que sea, y vas al médico. Y el médico te dice, mira, ¿por qué no atendiste este ruido, este problema que habías tenido antes? ¿Por qué? Si tú estabas teniendo algún problema allí, ¿por qué no viniste antes? No, porque fue un ratito. Fue un problemita y después se fue. Sí, pero se te agravó el problema, porque si lo hubieses atendido al principio, no estabas pasando este problema de salud. Vamos al plano espiritual. Cuando hay algún indicio de falta de fe, de enfriamiento espiritual, de situaciones incómodas con el Señor, se manifiesta con la congregación, con la familia, pero tú no le das bolilla.
Así le decimos los uruguayos, ¿no? No le da bolilla. Ya va a pasar. Y no le prestas atención. Las cosas se van a ir agravando de tal manera que vas a llegar a un momento de un enfriamiento espiritual. Tal que ya no tiene retorno. Un enfriamiento espiritual que dice, no me interesa nada de todo esto. Estuve perdiendo el tiempo. ¿Cuál fue entonces la causa? Que no le prestaste atención al principio. Estás teniendo problemas, pero no lo estás atendiendo. Hay una cantidad de personas que aman al Señor, que conocen las Escrituras y pueden evitar aquello que hacen, dicen o piensan, como mentir, tener ataques de ira o ser muy críticos de los demás. El apóstol Pablo en Romanos 7, yo quiero que me acompañen, Romanos 7, ya lo nombré de memoria, pero quiero que ustedes lo lean para que lo tengan en su mente. Registrado, Romanos 7, versículo 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y luego sigue diciendo que no entiende por qué lo hace. Que encuentra dentro de sí dos cosas, dos personas. Una que quiere hacer las cosas, la otra que no quiere hacer las cosas, pero lo que no quiero, eso hago. Encuentro dentro de mí una lucha. Tú y yo somos humanos, tenemos el mismo proceso que el apóstol Pablo. Tú conoces la vida del apóstol Pablo antes, se llamaba Saulo, perseguía a la iglesia, a todos los que estaban manifestándose hijos de Dios. Él los castigaba, los echaba a la cárcel, mataba gente, en nombre de Dios. En el mismo Dios que él estaba defendiendo, era el mismo Dios que también lo estaba atacando. Hasta que se le apareció el Señor camino a Damasco y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Estás persiguiendo a mi iglesia. Él se convirtió. Aún los creyentes no entendían, no le creían mucho, parecían que estaba infiltrado entre ellos, tenía mucho cuidado al principio. Este Saulo que nos perseguía, ahora resulta que es parte nuestra. ¿Cómo es la cosa? Pero Saulo se convirtió, sí, y tiene unas hermosas cartas y es la base de nuestra iglesia. Pero adentro de él había otro hombre, y ese hombre viejo quería destruir al hombre nuevo. Tú y yo tenemos el hombre viejo o la mujer vieja y la mujer nueva. Esa lucha que tienes tú, la tenemos todos. No importa que yo sea pastor y que tú seas un creyente laico, no importa que tú trabajes en un ministerio o seas preparada profesionalmente en algún aspecto de la vida, tú tienes una lucha dentro tuyo, porque quieres lograr cosas que no las logras, porque hay una lucha dentro tuyo, hay una guerra interna adentro tuyo. Yo no quiero para mi matrimonio la misma relación que tuvieron mis padres, por ejemplo, pero no entiendo por qué razón voy al mismo camino. Estas son algunas expresiones de este fenómeno que parece incontrolable e inexplicable. Romano resume que a veces le sucede a las personas que no entienden por qué siguen viviendo cosas desagradables y siguen sintiendo emociones que no les gustaría sentir. ¿Por qué no se pueden llevar bien con los demás? ¿Por qué no pueden tratar mejor a las personas? ¿Por qué viven en un estado de ansiedad permanente? Pero hay buenas noticias. El Espíritu Santo es capaz de develar esta situación si nosotros le permitimos llegar al lado oscuro de nuestra vida. Si nosotros dejamos que el lado oscuro se manifieste y sacamos afuera todos nuestros malos pensamientos, nuestras malas intenciones, nuestra debilidad espiritual, nuestras tentaciones, y las ponemos a los pies de Cristo. Él es el único que te puede ayudar. El único que te puede ayudar. Pero tiene
que dejar que Él llegue a tus emociones, a tus relaciones internas, a tus sentimientos más profundos, a ese lugar donde nadie llega. Solamente tú lo sabes. Y aún tú mismo, como decía el Salmo, no sabemos nosotros ni qué es el error que estamos cometiendo. Dios tiene que llegar a nuestro interior. Vamos a hacer la escena del alfarero. El alfarero agarra el barro, lo trabaja de tal manera que puede hacer una vasija, puede hacer un plato, puede hacer diferentes cosas útiles. Pero resulta que en el proceso se rompió el vaso, el cántaro, lo que sea, y el alfarero lo rompe nuevamente y lo vuelve a armar hasta que quede perfecto. Nuestra vida es igual. Tú estabas dentro de un proceso o entraste dentro de un proceso, pero algo se rompió. Y no estás sirviendo porque hay algo que no, hay una fisura. Vamos a imaginarnos que ese plato precioso que hizo el alfarero y lo coció en el horno tiene una fisura de tal manera que cuando ponemos la comida se nos pierde todo. Un vaso o una jarra. ¿Es útil esa vasija? No. ¿Qué tenemos que hacer? Tirarla. Y si el barro está bueno, volverla a hacer. ¿Qué pasa con nuestra vida espiritual cuando nosotros todavía tenemos fisuras que no permiten que Dios te use? Que hay cosas que tú tienes que hacer. Cuando yo comencé el mensaje, ¿qué dije? Cuando Dios restaura, ¿cómo restaura? Perfecto. Cuando Dios restaura para que se pueda utilizar. Y Dios quiere restaurar. Te voy a decir que es doloroso. Sí. Vas a tener que negarte muchas cosas que antes las practicabas. Es doloroso, pero el dolor es para la carne, para tus sentimientos personales. No es el dolor para un hombre espiritual o una mujer espiritual. Hay una remoción de nuestros sentimientos y hay que estar dispuesto a dejar que Dios llegue y remueve lo que está infectando nuestra vida y tantas veces como sea necesario. Si tú tienes una muela infectada y no vas al odontólogo y lo dejas pasar, va a llegar el momento en que un día te va a decir hay que extraerlo porque no hay manera, no podemos recuperarlo, no hay tratamiento. No permita que la vida espiritual tuya llegue al límite de que después digas no hay remedio, hay que extirparlo. El Señor fue a un árbol que no daba fruto y dijo, córtenlo, ¿para qué ocupa la tierra? Y después pidieron, Señor, déjalo un año más, yo lo voy a trabajar, lo voy a abonar, y si el año que viene no da fruto, entonces lo cortamos. Bueno, está bien. ¿Sabe? A veces no estás teniendo fruto porque estás permitiendo que las cosas humanas te estén infectando. Estás infectado. Tus pensamientos están infectados. Y esas heridas del corazón. No hay que taparlas. Tenemos un Dios que las debe tratar. No trate de poner el polvo debajo de la alfombra. Trátalo con Dios. A veces es doloroso. El tirón o el hecho mismo de perder es doloroso. Pero es necesario. Si tuviéramos un cáncer y el médico nos dice, vamos a operarlo para extirparlo, y tú te niegas, ese cáncer va a avanzar de tal manera que te va a consumir, como teníamos nuestro hermano el año pasado, Eduardo, que dijo, yo no quiero tratamiento, si el Señor me va a llevar, me lleva, y bueno, al final de unos meses se fue con el Señor. Un querido hermano, Eduardo, un siervo fiel al Señor, pero dijo, no quiero tratamiento. Otras personas sí tienen tratamiento y le extirpan lo que está mal y puede continuar la vida. Necesitamos extirpar el mal de nuestras vidas. Necesitamos ser operados por el Señor. Hay que llegar que el Espíritu Santo para nuestra vida y nuestra historia
sea tal que podamos asumir el compromiso con Dios de ser transformados 100%. Podemos aprender del proceso, pero debes pasar el proceso. Yo no lo puedo pasar por ti, nadie lo puede pasar por ti, el proceso es personal. Y el proceso es comenzar un camino y dejar que Dios te vaya transformando. Vas a cometer errores, lógicamente, pero de esos errores no te desanimes. Sigue adelante. Te caíste, pero dice la Biblia, el justo 7 veces cae, las 7 se levanta. Mas el impío cae una vez y para siempre. Si tú eres justo, si tú estás justificado por Dios, no tengas miedo al proceso. Permite que Dios lo haga. Podemos dar testimonio de que si hemos sufrido, el Señor también nos permite tener paz en nuestro interior y ahora le vamos a ser útiles por la transformación que Él hizo en nuestras vidas. Él es el médico de los médicos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Cuando nos enfermamos, los médicos nos dan antibióticos, nos dan calmantes. La mayoría que estamos acá tenemos algún medicamento para esto, para aquello. Y lleva un proceso. Si estamos resfriados y nos dicen, bueno, aquí tiene un antigripal. Y tú te tomas uno y dices, está, con esto ya estoy. No, con este no está. Tiene que pasar unos días, tiene que cuidarte, tiene que hacer diferentes cuidados para que tú estés mejor y después de pasar unos días, ya estás bien. Pero tú estuviste en el proceso y lo hiciste. El médico te dijo, toma esto cada tantas horas, probá esto, probá aquello, y tú lo hiciste. Y te fue bien. Pero el proceso fue duro. Estuviste con dolor de cabeza, estuviste con la cabeza allí, parecía que no podías ni pensar, y todo lo que pasaba, te dolía todo el cuerpo. Y tú decías, pero ¿qué pasa acá? Pero el médico te dio un proceso para hacer y lo hiciste. Y te mejoraste. O algunos están en ese proceso hoy. Puede ser. El médico celestial quiere atender tu caso. El médico celestial quiere atender tu corazón, tu mente, las intenciones que estás teniendo en estos momentos. Y hay que esperar. No es fácil, pero hay que esperar. Porque el Señor tiene que hacer su obra. En ese proceso muchos fracasan, porque viene la impaciencia y dicen, no, caí otra vez caí en lo que no quería hacer. Y entonces se renuncian a los procesos. Dicen, no voy a hacer el proceso, no quiero estar otra vez en el proceso. Y nunca pueden hacerlo. No es un trámite sencillo, a veces los papás y la mamá no terminan de confiar a sus hijos al Señor y quieren estar controlándolo todo. Pero hay hijos que están comprometidos con cosas peligrosas, pero los padres deben día a día librar esa batalla espiritual en oración y dejar que el Señor los cuide. A veces estamos deprimidos, a veces estamos muy bajoneados y parecería que ya no tenemos esperanza. Ese es el diagnóstico. El diagnóstico. Lo mismo que vas al médico. ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa, señora? Ay, me duele esto, me duele aquello. Ya agarra la libretita. ¿Vieron que nos terminamos la frase y ya agarraron la libretita y empiezan a tirarnos recetas? A mí me da una rabia. Porque digo, no saben todavía ni el 10% de lo que me pasa, pero ella agarró la libretita y ya empezó a mandarme los medicamentos. El Señor quiere escuchar tus problemas. También tiene consejeros espirituales para poder hablar. Y quiere saber el problema que estás pasando. Pero debes permitir que Él trabaje en tu vida y en tu corazón. ¿Para qué? Lo dije al principio. Para ser restaurado. ¿Para qué soy restaurado? Para servir al Señor. Si nosotros no estamos restaurados,
no vamos a poder servir al Señor. Por más buenas intenciones que tengamos, no lo vamos a hacer. Hay una historia en la Biblia de Jairo, que llamó a Jesús y recurrió a él y dejó que él obrara. Jairo era un padre que tenía confianza y fe en el Señor y se metió en el medio a decirle a Jesús lo que estaba pasando y dejó obrar a Jesús y su hija fue restaurada y sanada. Cuando nosotros acudimos al Señor, el Señor restaura. No creas lo contrario. El diablo puede meterte en la cabeza otra cosa, pero no permita que ese pensamiento malo inutilice lo que Dios quiere hacer en tu vida. La depresión es muy común, es una enfermedad silenciosa que la pueden padecer muchos seres humanos. Cristianos no están ajenos a la depresión, a la ansiedad, al enojo, a la ira, a los ataques de ira. El otro día hablaba con una persona, ataques de pánico. Parecería que un cristiano no puede tener ataques de pánico. Yo he pasado ataques de pánico y era cristiano. Recuerdo muy bien, y mi hija también se debe acordar. Un día me internaron en madrugada porque tenía un ataque de pánico tan grande allá en Montevideo. Y yo era creyente, era pastor y todo lo demás. ¿Y por qué no podía tener un ataque de pánico? Bueno, el ser humano tiene problemas. Y los problemas se manifiestan en la salud también. ¿Cuántas veces te puede decir el médico que estás enfermo por el estrés que tenés? Una vida de locos a veces llevamos. Corriendo para todo, haciendo de todo. Y llega un momento que nos satura de tal manera que explotamos. Y el que explota primero es la salud. Puede explotar por una enfermedad grave, como puede explotar por nuestros pensamientos pecaminosos. Puede explotar por todos lados. Antes que llegue ese momento, te recomiendo que vayas al médico celestial y que le pidas a Dios que te ayude a restaurarte interiormente. No quito, y lo hago entre paréntesis, no quito que a veces necesitamos a un profesional de la salud para ayudarnos. No voy a decir lo que dicen otros pastores, que nosotros no podemos ir. Bueno, yo he ido y me han tratado, y a veces con medicación, me han sacado de una situación de salud difícil. Pero mi médico celestial, mi Jesús, es al que yo prefiero. ¿En qué estado estás en estos momentos? ¿O qué estás pasando en estos momentos tan difíciles de tu vida? Te vuelvo a repetir, si hay algo escondido que no lo puedes identificar, pídele al Señor que te ayude a hacerlo, como decía el salmista. Cuídame de mis errores que no entiendo. Si hay algo que te está afectando espiritualmente, ¿qué es más valiosa? ¿La vida espiritual o la vida humana? La vida humana se va a terminar en algún momento, todos nos vamos a ir. Como decía el otro día, escuchamos a Enrique, decía, dentro de 100 años ninguno de nosotros va a estar. Nuestra casa no va a ser para nosotros, nuestro auto no va a ser de nosotros, nuestra ropa no va a ser de nosotros, nuestro lugar de trabajo tampoco. ¿Qué es lo más importante? La vida espiritual y la vida eterna. Y a eso apuntamos, a tener una buena vida espiritual y una vida eterna. En esta mañana yo te desafío de que si hay algo que tú estás ocultando, involuntariamente puede ser, ojo, no es que tú lo estás haciendo voluntariamente. Lo mismo que decía el apóstol Pablo en Romanos 7, 12. Hago cosas que no las entiendo. Y puede ser posible que inconscientemente lo estés haciendo. No te quiero sacar de culpabilidad, pero a veces lo hacemos inconscientemente. Nos entramos en un estado de inconsciencia que nos lleva a una posición mala delante de Dios. Vuelvo al principio. Cuando Dios restaura mejor
el estado que teníamos. ¿Quieres permitir a Dios que te restaure? ¿Quieres permitir en esta mañana que el Señor obre en tu vida y en tu corazón y que Él te restaure? Si hay algo que tú estás ocultando, que el Señor se encargue de eso. Los seres humanos no somos jueces de los otros seres humanos. Todo lo contrario, tenemos que brindarle la mano a nuestro hermano caído, a nuestra hermana caída. Y si nosotros caemos, ojalá que nos hagan lo mismo con misericordia a nosotros también. Pero qué importante es la restauración. Vamos a cerrar nuestros ojos ahora en esta mañana y vamos a concentrarnos un poquito en lo que hablamos. Estudiando o pensando en nuestro ser interior. Puedes ir en este momento a tu ser interior, a ese lado oculto, a ese lado que no lo ves tú claramente o los demás, pero hay cosas ahí escondidas que te están afectando espiritualmente. Vamos a cerrar los ojos todos y vamos a ir al Señor en oración, pero a su vez vamos a tener el tiempo de examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué está pasando conmigo? Oh Padre Santo, en esta mañana vamos a ti en oración pidiéndote, Señor, que nos ayude. Que restaure nuestra vida espiritual, que nos restaure para poder servirte. Que hagas que nuestro ser interior tenga la voluntad de dejarte a ti trabajar en nuestro ser, en nuestra mente. Que la ansiedad, la depresión, la ira, la maledicencia, las malas palabras, el comportamiento negativo frente a los demás, a nuestros padres, a nuestros hijos, a ti, oh Dios, a la iglesia, sea quitado de nosotros. Quiero que tú trates mi problema en esta mañana y que te hagas cargo, Señor, de mi problema, pero confieso de que tengo este problema. Me doy cuenta de este problema, pero quiero entregártelo a ti, Señor. Creyente, permanece un momento con tus ojos cerrados y piensa qué es lo más importante en esta mañana, sino tu vida espiritual. ¿Qué es lo más importante? Tu relación con Dios. ¿Qué es lo más importante? Que tú tengas todos los beneficios de ser hijo de Dios y que no haya ningún impedimento para que tú sirvas al Señor. Entrégale al Señor tu corazón en esta mañana y dile, Señor, heme aquí, ayúdame, ayúdame. Trata con mi corazón, con mi mente, con mis errores, con mi pasado y límpialo por la gracia de la sangre de Cristo. Gracias, Padre Celestial, por esto. Porque tú tratas a nuestra mente y a nuestro corazón para ser mejores hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.